Vamos a hacer unos ejemplos de cómo hallar el mínimo común múltiplo. Teóricamente, el mínimo común múltiplo entre dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes distinto de 0 y se simboliza en SM. Entonces aquí tenemos un ejercicio muy sencillo que tengo el número 12 y el número 30. Vamos a enseñar cómo hallar el mínimo común múltiplo de estos dos números a través de la descomposición en factores primos, que es uno de los métodos que se utiliza. Entonces préstame atención. Vamos a descomponer los dos números simultáneamente. Entonces, recuerden que si un número termina en cifra par o en 0, perfectamente se le puede sacar mitad. La mitad de 12 es 6, la mitad de 30 es 15. Sigamos trabajando, sigamos con este número par. Hay que agotar el 2 hasta el máximo. Entonces, como aquí hay un número par, seguimos sacando mitad. La mitad de 6 es 3 y bajamos el 15 porque al 15 no se le puede sacar mitad. Como se dan cuenta, ya no hay números pares. Entonces pasamos al siguiente número primo, que en este caso es el 3. La tercera de 3, 1. La tercera de 15 o 15 dividido en 3, también se puede decir 15 dividido en 3, 5. A este número ya no se le puede hacer nada porque ya termina en 1. Pero al 5 se le puede sacar quinta o dividirlo entre 5. Quinta de 5, 1. Y ahí termina el ejercicio de la descomposición. Ahora, ¿cuál sería la respuesta entonces? De aquí yo me doy cuenta que tendría 2 por 2, que tendría por 3, porque está el 3, y que también tendría el 5. Multipliquemos eso y ahí tenemos el mínimo común múltiplo. En este caso sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mínimo común múltiplo de esa expresión es 60. Y ese es el proceso para hallar el mínimo común múltiplo. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo de cómo hallar el mínimo común múltiplo de estos tres números, 5, 10 y 25. Repito nuevamente, vamos a hacerlo por el método de descomposición en factores primos. Recuerda que cuando yo digo factores primos, acá solamente pueden venir números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, ¿sí? Que son los números primos. Entonces yo veo a estos señores y yo veo que hay un número que termina en 0. Si hay un número que termina en 0, por favor deben tener un orden jerárquico, deben empezar siempre por el más pequeño de los números primos, que es el 2. A 5 yo no le puedo sacar mitad, lo bajan. A 10 sí le puedo sacar mitad, la mitad de 10 es 5. A 25 no se le puede sacar mitad, lo bajan nuevamente. Como se dan cuenta, ya no hay ningún número que termine en 0 en cifra par, ¿sí? Pasan al siguiente número primo, que es el 3, pero resulta que ninguno de estos números es divisible entre 3. Entonces pasarían al 5, que sí son divisibles entre 5. 5 dividido en 5 da 1, o quinta de 5 da 1. 5 dividido en 5 da 1. 25 dividido en 5 da 5, o quinta de 25 es 5. Estos dos números ya no se les puede hacer nada, pero a este número le pueden sacar nuevamente quinta. La quinta de 5, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el MCM sale de multiplicar estos números que son los resultados de los factores primos. 2 por 5 por 5. 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el MCM de ese ejercicio es el número 50. Y ahí termina ese ejemplo. Bien, aquí tenemos un tercer ejemplo de cómo hallar el mínimo común múltiplo a través de descomposición de factores primos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay dos números que terminan en cifra par. O sea que perfectamente se debe empezar por el 2. Siempre empiecen por el más pequeño, en este caso el 2, que es el número primo par más pequeño que hay. Entonces, la mitad de 18 es 9, o pueden decir 18 dividido en 2 da 9. 24 dividido en 2 da 12, también se puede decir eso perfectamente, o la mitad de 24 es 12. Ahora, no pueden pasar al número 3 porque ven aquí el 9, no, tienen que seguir con el 2 porque todavía hay número par. Entonces yo sigo con el 2 hasta que se agoten los números pares. La mitad de 12 es 6 y bajo el 9.
Como todavía hay un número par, sigan trabajando el 2. La mitad de 6 es 3 y bajo el 9. En este momento ya no hay números pares, entonces ahora sí pasen al siguiente número primo, que en este caso sería el 3. Tercera de 9, 3, o pueden decir 9 dividido en 3 da 3. Tercera de 3, 1. Ya con este número no hacen nada porque ya terminó ahí el 1, pero a este todavía le pueden sacar tercera. Entonces vuelvan a colocar el 3. 3 dividido en 3 da 1, o tercera de 3, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo sale de la multiplicación de estos señores que están acá, que fue la descomposición en factores primos. Entonces es como tener 2 por 2 por 2. El número 2 está 3 veces. ¿Y eso multiplicado por quién? Por 3 por 3. Entonces esto me da 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y la última parte sería 24 multiplicado por 3. 3 por 4, 12. 2 iba 1. 3 por 2, 6. Y 1, 7. Da 72. Entonces quiere decir que el MCM de estos dos números es 72. ¿Qué resultó de la multiplicación de los factores primos que se descompusieron de estos señores? Bien, aquí tenemos un problema de aplicación del mínimo común múltiplo. El problemita está muy sencillo, dice así: 3 hermanos pasean en bicicleta alrededor de un parque. Antonio da una vuelta cada 2 minutos, María cada 3 minutos, Diego cada 4 minutos. Si parten de un mismo punto, cada cuánto se vuelven a encontrar y cuántas vueltas ha dado cada uno. Entonces, chicos, siempre que en un problema le digan cuándo se vuelven a encontrar, se refiere a una aplicación del mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué tienen que tomar? El tiempo que gastó el primero en dar una vuelta, que es cada 2 minutos. María da una vuelta cada 3 minutos. Y Diego da una vuelta cada 4 minutos. Entonces los elementos ahí que intervienen son el número 2, el 3 y el 4. Entonces simplemente le hallamos el mínimo común múltiplo. La mitad de 2 es 1, bajan el 3. La mitad de 4 es 2. Como hay un número par, sigan sacando mitad. La mitad de 2 es 1, bajan el 3. Y por último, le sacan tercera. La tercera de 3 es 1, o 3 dividido en 3 da 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo sale de multiplicar, ¿qué? 2 por 2 por 3, o sea, estos tres elementos que están aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 12. ¿Eso qué significa en el problema? En el problema significa que a los 12 minutos se vuelven a encontrar los tres chicos, a los 12 minutos. Entonces esa es la primera respuesta, porque la primera parte decía, si parten de un mismo punto, cada cuánto se vuelven a encontrar. Entonces se vuelven a encontrar a los 12 minutos. Ahora la pregunta, ¿cuántas vueltas da cada uno? Pues eso es más sencillo. Toman el número 12 y dividen cada uno de los tiempos que se gastó cada chico. Entonces 12 dividido 2 para el primero daría 6. ¿6 qué? 6 vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Que Antonio alcanzó a dar 6 vueltas. Luego toman el 12 y lo dividen en 3, que en este caso sería 12 dividido en 3 da 4, 4 vueltas. O sea que María, antes de encontrarse con los otros dos chicos, dio 4 vueltas. Y por último, 12 dividido en 4 daría 3, en este caso 3 vueltas. O sea que Diego, antes de volverse a encontrar con los otros chicos, alcanzó a dar 3 vueltas. Entonces ese es un problema muy sencillo de aplicación del mínimo común múltiplo. Repito, siempre que les pregunten a los cuántos minutos se vuelven a encontrar, a las cuántas horas se vuelven a encontrar, ese tipo de problemas de ese estilo, siempre son aplicaciones del mínimo común múltiplo, siempre son aplicaciones del mínimo común múltiplo. O por ejemplo, a los cuántos días regresan nuevamente,
también es una aplicación del mínimo como un múltiplo.